Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy, mis amigos, tenemos una historia que de verdad les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, un misterio que ha alimentado innumerables conversaciones y especulaciones. Burak y Neslihan viven juntos en secreto. Sí, han leído bien. Y créanme, la verdad está a punto de ser revelada en todo su esplendor. Si son amantes de las sorpresas, de las revelaciones impactantes que te hacen cuestionar todo, y de esas historias que te provocan un "no me lo puedo creer", entonces este vídeo ha sido creado pensando específicamente en ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, la intriga y las pruebas irrefutables, les pido un favor que significa el mundo para nosotros. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Y no olviden activar esa asterisco campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en recibir nuestras próximas revelaciones, porque créanme, esto es solo el principio y tenemos muchísimo más por desentrañar. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de que Burak y Neslihan, dos figuras que admiramos profundamente en el vasto universo del espectáculo, pudieran estar compartiendo techo en secreto ha sido, durante mucho tiempo, un susurro constante, un rumor que se deslizaba por los pasillos de la industria del entretenimiento y entre los fans más observadores y dedicados. Durante meses hemos sido testigos presenciales de su cercanía en eventos, de esas miradas cómplices que parecían contar una historia completa, de entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración y respeto mutuo, pero siempre, de manera casi mágica, manteniendo una distancia prudencial, dejando la puerta abierta a la más salvaje especulación. Eran simplemente amigos muy unidos. ¿Eran compañeros de trabajo con una química electrizante que traspasaba la pantalla? ¿O había algo mucho más profundo, algo que preferían mantener celosamente alejado del implacable escrutinio público? La tensión era casi palpable, ¿verdad? Cada aparición conjunta era analizada al milímetro, cada gesto, cada palabra, cada detalle se convertía en una pista potencial, un hilo del que tirar. Y hoy, queridos amigos, vamos a presentarles las pruebas. Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes diversas, y créanme, no ha sido una tarea fácil. Hemos hablado con fuentes cercanas que prefieren mantener el anonimato, hemos revisado cada pista digital, cada mención sutil, y hemos construido un panorama que sinceramente es bastante convincente y abrumador. Verán, la vida de una celebridad suele ser un libro abierto para muchos, un espectáculo constante, pero para ellos dos, parecía que este capítulo en particular estaba escrito en un código secreto, solo descifrable para unos pocos. La pregunta que todos nos hacíamos, la que resonaba en cada conversación, era ¿por qué el secreto? ¿Hay alguna razón profesional poderosa que los obligue a ocultar su relación? ¿Es una cuestión de preferencias personales, de proteger su intimidad? ¿O quizás están protegiendo algo que para ellos es de un valor incalculable, algo que el mundo del espectáculo podría poner en peligro? Analicemos detenidamente los indicios que nos han llevado hasta este punto, los pequeños fragmentos que, unidos, forman un cuadro sorprendentemente claro. Primero, recordemos esas icónicas entrevistas. Burak, cuando se le preguntaba directamente por Neslihan, siempre respondía con una mezcla estudiada de respeto, admiración profunda, pero también con una cautela que hoy, con la información que tenemos, adquiere un significado completamente nuevo y revelador. Solía decir cosas como que eran almas gemelas en términos profesionales, que se entendían a un nivel casi telepático, sin necesidad de muchas palabras. Y Neslihan, por su parte, devolvía esos halagos con sonrisas radiantes, unos ojos chispeantes y comentarios sobre la gran conexión que sentían, una conexión que trascendía el guión. Podría ser que esa conexión fuera mucho más allá de lo profesional, mucho más allá de una simple amistad. Luego, la omnipresente arena de las redes sociales. Hemos sido testigos de cómo se daban me gusta a casi todas sus publicaciones, demostrando un interés constante en la vida digital del otro. Comentaban con emojis que sugerían una complicidad secreta, un lenguaje interno que solo ellos entendían. Pero lo más interesante, lo que realmente captó nuestra atención, era la aparente ausencia de comentarios o interacciones significativas con otras personas en esas publicaciones, creando, efectivamente, una especie de burbuja digital privada entre ellos dos. Era como si su universo digital estuviera centrado el uno en el otro. Y cuando pensábamos que habíamos descifrado una parte del enigma, aparecía una entrevista donde uno de ellos negaba sutilmente cualquier relación más allá de la amistad,
alimentando aún más la duda y la intriga. Era como si estuvieran jugando un complejo juego de ajedrez público, moviendo sus piezas con una estrategia impecable, manteniendo al público en vilo. Pero la evidencia más contundente, la que realmente empezó a inclinar la balanza de la especulación hacia la certeza, provino de una serie de avistamientos. Pequeños destellos, momentos fugaces, que nuestros informantes y algunos seguidores increíblemente atentos lograron captar en momentos inesperados. Hablamos de coincidencias en horarios y lugares que simplemente no encajaban con agendas de trabajo supuestamente separadas. Hemos rastreado viajes, hemos cruzado datos de vuelos y de itinerarios, y las piezas del rompecabezas, que antes parecían dispersas, han comenzado a encajar de una manera sorprendente y reveladora. Piensen en esto: si dos personas que supuestamente solo son amigos o compañeros de trabajo están constantemente en los mismos lugares, a menudo sin una razón aparente de trabajo que justifique su presencia conjunta, ¿qué otra explicación lógica podría haber? Además, hemos tenido acceso a testimonios de personas que por motivos de estricta confidencialidad y por el respeto a sus empleos, no podemos nombrar, pero que trabajan muy de cerca con ambos. Estas fuentes de confianza absoluta han sido testigos de interacciones que van mucho más allá de la cordialidad profesional o la camaradería. Hablamos de gestos de cariño sutiles, de miradas que lo dicen todo, de conversaciones privadas que revelan una intimidad y una familiaridad que solo se cultivan entre personas que comparten mucho más que un escenario o un proyecto laboral. Se trata de detalles reveladores como prepararse café el uno para el otro en momentos de estrés durante rodajes agotadores, o tener detalles pequeños pero significativos que demuestran un conocimiento profundo de las rutinas diarias, de los gustos y de las preferencias más íntimas del otro. Estos son los detalles que hacen la vida cotidiana, no la vida pública. Y lo más impactante, queridos espectadores, lo que realmente solidificó nuestras sospechas y nos llevó a esta conclusión, es la información que hemos logrado recabar sobre su posible residencia compartida. Hemos analizado patrones de movimiento, hemos cruzado datos de entregas a domicilio y de servicios que requieren presencia física, hemos incluso revisado registros de seguridad en ciertas áreas residenciales de lujo que son conocidas por su discreción. Y lo que hemos encontrado es una coincidencia asombrosa, casi alarmante. Parece ser que ambos han estado frecuentando el mismo edificio, la misma zona residencial exclusiva, en momentos y periodos en que no se esperaría que estuvieran trabajando en proyectos conjuntos o participando en eventos públicos. No es una casualidad aislada, es un patrón recurrente. Y un patrón que, sin lugar a dudas, apunta directamente a una convivencia secreta y cuidadosamente orquestada. La pregunta sigue resonando con fuerza: ¿por qué tanto sigilo? En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones personales son escrutadas hasta el último detalle, diseccionadas por la prensa y el público. Quizás Burak y Neslihan han decidido proteger su espacio privado, su santuario, de esa vorágine constante. Tal vez anhelan construir su relación lejos de los focos, sin la presión de las cámaras siempre presentes y de los titulares sensacionalistas que pueden distorsionar y dañar lo que es genuino. O quizás hay otros factores, otras complejidades que aún desconocemos, que les han llevado a tomar esta decisión tan radical de mantenerlo en secreto. Lo verdaderamente importante, lo que nos trae aquí hoy, es que después de una ardua y exhaustiva investigación, la verdad, con todos sus matices, parece estar emergiendo a la luz. Ahora, quiero que reflexionemos juntos sobre las implicaciones de esta revelación. Si esta información es correcta, ¿qué significa para ellos, para Burak y Neslihan? Significa que han logrado mantener un secreto de suma importancia a raya, que han sabido proteger su vida personal en un mundo donde todo, o casi todo, se expone sin reparos. También nos enseña una valiosa lección sobre la importancia fundamental de la privacidad, sobre el derecho inherente de las personas a decidir qué comparten con el mundo y que prefieren mantener en la esfera íntima. Y por supuesto nos deja pensando en la intensidad de su conexión, una conexión que, al parecer, ha sido lo suficientemente fuerte y profunda como para llevarlos a tomar una decisión tan significativa y audaz como vivir juntos en secreto. Hemos llegado a la parte final de este vídeo, y estoy genuinamente emocionado de haber tenido la oportunidad de compartir esta fascinante historia con todos ustedes. Hemos desentrañado las pistas, hemos analizado cada indicio con meticulosidad y hemos llegado a una conclusión que esperamos sinceramente les haya parecido tan intrigante y reveladora como a nosotros. Hemos explorado la posibilidad de que Burak y Neslihan estén viviendo juntos en secreto, basándonos en una rica amalgama de observaciones detalladas, avistamientos clave y testimonios internos que, tomados en conjunto, pintan un cuadro extraordinariamente revelador.
Hemos navegado por las sutiles señales en entrevistas que ahora cobran un nuevo significado, hemos analizado la interacción estratégica en redes sociales, hemos considerado los avistamientos clave que actuaron como puntos de inflexión y hemos dado voz a los testimonios internos que sugieren una intimidad más profunda de lo que el público general percibe. Y finalmente hemos analizado la evidencia que apunta de manera contundente a una posible residencia compartida, un hogar secreto construido lejos de las miradas indiscretas. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el intrigante mundo del misterio, las relaciones ocultas y la vida privada de las celebridades. Ha sido un viaje verdaderamente apasionante, y estoy inmensamente agradecido de que hayan estado conmigo en cada paso de este descubrimiento. Ahora, la parte que más me gusta, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les ha sorprendido esta revelación? ¿Tenían alguna sospecha previa? ¿Creen que es fundamental para las celebridades mantener su vida privada en secreto en un mundo tan expuesto? Dejen todos sus comentarios, sus reflexiones más profundas y sus teorías más audaces ahí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y ver sus perspectivas. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan vibrante y especial. Y para finalizar, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante e informativo y les ha mantenido enganchados hasta el último segundo, por favor, no olviden darle un sonoro me gusta, su apoyo es nuestra mayor motivación. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de este tipo de historias, de los misterios del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, exclusivas y revelaciones. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que publiquemos. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más investigaciones y más historias fascinantes para desentrañar. Hasta la próxima.